Bienvenidos nuevamente a este su programa, Bajo la Lupa, parte de Joyce Ginata TV, que ustedes lo pueden ver constantemente a partir de los próximos días. Hoy tenemos como invitado a Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y verdaderamente un autor de una economía sólida y que reestructuró la economía de nuestro país. Mauricio, para comenzar este bloque, yo te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Qué harías tú si en este momento, en las condiciones actuales de desorden, de caos económico, de exceso de gastos, a pesar, como tú mismo lo dijiste en el bloque anterior, se ha botado el dinero, se ha feriado el dinero en una forma absurda, a pesar de que en tu época creo que el petróleo estaba a 22 y hoy día lo está a 70? ¿Cuáles serían las recetas que tú harías o implementarías para volver a rescatar la economía de este país? Bueno, primero habría que esperar contar con un apoyo del presidente de la República, porque un ministro de Economía sin apoyo del presidente simplemente no lo hace, y si el presidente no está convencido, eso nunca lo va a hacer. Pero asumiendo que exista esa posibilidad, lo primero que hay que hacer es retomar los principios de disciplina fiscal. ¿Qué significa eso? Los presupuestos del Estado no pueden crecer más allá de lo que crece la economía. Es un principio básico. Es como que una empresa va a aumentar el 3% más las ventas y quiere aumentar el 30% más los gastos. Es lo que está pasando en la economía. La economía, en el mejor de los casos, va a crecer al 3%. Probablemente no llegue ni al 2,5%. Y el presupuesto está hecho con un crecimiento del 29%, que es 10 veces más que lo que va a crecer la economía. Entonces, el principio de crecimiento del gasto público en función de lo que crece la economía es un elemento absolutamente gravitante. Segundo, el principio de retomar una suerte de acercamiento a la comunidad internacional. Abrir líneas de crédito que le permitan al gobierno, al sector público y al sector privado ser sujeto nuevamente de crédito. Así es. El Ecuador tiene cerradas las líneas de crédito, por eso es que le persiga el Seguro Social y le persiga a los chinos, porque no tiene quien más le preste. Obviamente, en el caso de los chinos, en condiciones bastante más onerosas de lo que podría conseguir en financiamiento tradicional que tuvo el país en el pasado y que ahora lamentablemente no tiene. Entonces, recuperar la imagen internacional para que tenga financiamiento. La disciplina. El tema del endeudamiento que va atado a lo otro, que es un asunto absolutamente primordial. El otro elemento que es fundamental, regresar a buscar acuerdos comerciales. Si no les gusta la palabra tratados de libre comercio, pónganle otro nombre. Pero el Ecuador requiere acuerdos con los países que le genera un beneficio para el Ecuador. El plan de desarrollo tiene que ser una ruta de crecimiento de acuerdo a la situación económica mundial. No podemos poner ahí enunciados que ya se dejaron de aplicar hace 40 años. Entonces esos son, creería yo, elementales cambios que hay que introducir, y yo creo que los gruesos tienen que ver con estos esquemas, estos cambios, pero tienen que ver también con algo que se ha destruido en el Ecuador, que es el tema de la unidad nacional. El gobierno ha gobernado en base a la separación entre ecuatorianos, que los ricos, que los pobres, que los blancos, que los otros. Así no se puede gobernar. Un líder tiene que buscar unión nacional, tiene que buscar objetivos comunes. ¿Y cómo harías tú para que eso cambiara, para unir en vez de desunir? Yo creo que el establecimiento de políticas donde todos los ecuatorianos busquen ese bienestar. En otros países la ruta por ejemplo, el manejo económico ya nadie discute, es para allá, no es para allá, es para allá. Que podamos diferir en que si nos movemos un poquito hacia acá o hacia acá, eso es absolutamente hasta refrescante, pero no podemos cerrar el mundo y decir el Ecuador es un país cerrado, o es un país que no depende de la comunidad internacional, o es un país que tiene que buscar mercados en países que no le rinden nada. Esas cosas están fuera de discusión. Países que han pasado por regímenes socialistas, de derecha, de centro, de izquierda, y que siguen un norte. Yo veo que las diferencias en el caso, por ejemplo, del Perú, desde el gobierno de Fujimori, con el gobierno de Toledo y ahora con el gobierno de Alan García número 2, no hay diferencia. El caso de Colombia, ¿dónde se han movido los colombianos?
¿Acaso va a cambiar la ruta económica o la política internacional entre Uribe y el presidente Santos? Y también con Pastrana fue lo mismo. Pastrana es igual. El caso de Chile desde la última parte de Pinochet. Así es. Pinochet, Elwin, Frei, Lagos, Bachelet y ahora Piñera. Son 6 que siguen la misma ruta. Entonces, a lo que voy con esto es que tratar de aglutinar a los ecuatorianos por una cosa que les pueda unir, que sea un manejo económico ordenado para beneficio de la gente pobre. Y lo mismo Brasil, pues Brasil, que digamos que Lula tomó precisamente ya un derrotero que no fue hecho por él. Claro. Y que además, siendo él el que lideraba el movimiento, digamos, de trabajadores y el que hizo en el año 90 el famoso Foro de San Pablo, decidió que ya no era parte de sindicatos, sino que era presidente de todos los brasileros. Así es, y el caso de la política económica de Fernando Henrique Cardoso a la política de Lula da Silva es la misma. Y eso que son opositores políticos, y fuertes opositores políticos. El caso venezolano, yo quería, es el caso más tenebroso de la región, en estabilidad por la inflación más alta de la región, en crecimiento, que es el peor país, y el país más inseguro, y con 12 años de disfrutar de una bonanza petrolera nunca antes vista. Pero dime una cosa, Mauricio, ¿tú no crees que ya somos los ecuatorianos colonia venezolana? Bueno, yo no quisiera decir eso, pero hay demasiadas coincidencias al menos. Hasta nos califican prácticamente igual que Venezuela. Yo he visto en las paredes de las casas y de las calles que transportan desde el aeropuerto de La Guaira, Maiquetía hasta Caracas, los mismos anuncios y grafitis que vemos en el Ecuador y en las principales ciudades. La patria es de todo, patria, socialismo y muerte, etcétera. Son demasiadas coincidencias. El cambio del nombre de las instituciones, que Congreso por Asamblea Nacional, hay demasiadas cosas parecidas, y yo creo que eso le quita bastante lo que tanto se proclama como soberanía. Porque cuando hay pegado a esos países no hay pérdida de soberanía, pero cuando se busca un acuerdo con el primer mundo, ahí sí hay pérdida de soberanía. Entonces, yo creo que en eso hay que ser coherentes. El Ecuador tiene que seguir una ruta de responsabilidad y de seriedad y de objetividad, con un sendero, y no apegarse a lo que creo yo son malos ejemplos. Dos cosas. La primera, en Panamá lo que te venden es la dolarización y la fortaleza de los sectores financieros. ¿Tú no crees que acá esto se está desperdiciando precisamente porque no lo promovemos? Primer tema. Y en segundo lugar, ¿qué piensas tú de las concesiones? En vez de endeudarnos, en vez de sacar cosas que no son correctas, ¿tú no crees que una opción espectacular sería en el Ecuador el tema de promover las concesiones? No, por supuesto que sí. Si tanto apego tenemos a cierto tipo de obras de infraestructura, refinerías, carreteras, presas hidroeléctricas, etcétera, concesionemos las obras. No pierde la propiedad del Estado. Así es. Lo que está haciendo es entregándole a alguien que va a manejar mejor las cosas y que le va a dar un mejor beneficio a la gente. ¿Qué le interesa a la gente pobre? ¿Qué le interesa? Que le den seguridad, que le den salud, que le den educación. Pero cuando esos servicios no funcionan y que le den capacidad de movilización, no funcionan esos servicios, no importa quién está, lo que sabe es que el servicio no le llega. Y en esa línea probablemente los ejemplos son varios de que cuáles son las mejores obras viales que tiene el Ecuador. Son las concesionadas. No son las que han sido administradas ni construidas por el sector público o por el ministerio. Entonces, en ese sentido, creo que ahí, inclusive financieramente, le ayuda al Estado, porque el Estado no está poniendo la plata, está poniendo el privado. Bueno, Mauricio, te agradezco mucho por habernos permitido hacerte esta entrevista. Esperemos que no sea la primera ni la última, y que te podamos ver con frecuencia en este espacio democrático para tratar de llegar sobre todo a los jóvenes que necesitan un país mejor. Te agradecemos mucho.